Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Que el Señor bendiga cada una de sus vidas. En esta mañana estamos ya en el capítulo 22 de Primera de Samuel. Hemos estado viendo la historia de David, de cómo Saúl sucumbe a la desobediencia frente a Dios y Dios lo descarta, ¿verdad? Y luego Dios ya había fijado su mirada, había fijado su interés en levantar otro rey y ya había escogido, y el nombre del tal era David. Entonces hemos visto cómo Dios lo llama, cómo Dios lo ubica, pero no era una casualidad. ¿Por qué? Yo quiero hacer una pequeña reseña o introducción, como siempre hago, para poder entender mejor el capítulo que me toca exponer. David había sido un poco entrenado, David había sido pastor de ovejas de su padre y normalmente pasteaba en los campos y su actividad era ahí, pero él aprovechaba de ese trabajo, de ese espacio para poder buscar el rostro de Jehová. David llevaba siempre su arpa y él ahí cantaba al Señor y tenía intimidad con el Señor. Por lo tanto, David era siempre un adorador. Y en esa intimidad contactó con Dios, se juntó con Dios en el sentido que en su búsqueda de adorarlo, llegó a tener un encuentro con Dios. Dios no niega cuando un corazón adorador le adora, Dios no niega a plasmar su mirada y a mirar el corazón de esta persona. Tal es así que ellos tuvieron y David, o David y su Dios, un encuentro en la intimidad de la adoración. Ahí David ya conocía a Dios y Dios ya conocía a David. ¿Por medio de qué? De la intimidad de la adoración. Y es tal que David ahí, cuando dijo él después, que cuando venía un oso, venía un león y pretendía atacar a sus ovejas, él con su espada, con su honda, vencía al león o al oso que pretendía matar a sus ovejas. No era con sus fuerzas, sino era con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué concluyo y qué trato de decir con esto? Que un adorador que intimida con Dios, que adora de todo su corazón a Dios, este tal se convierte en un guerrero espiritual, se convierte en un arma poderosa en las manos del Señor, porque él no atacaba al león, no atacaba al oso con sus fuerzas, porque David era, ciertamente era bien parecido, pero no físicamente, no tenía las posturas de un gran guerrero, de un hombre entrenado en la batalla. No, él lo hacía, asumía esas batallas en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tal así que él repite, ¿no? ¿Quién es este incircunciso que viene a atormentar al pueblo de Dios? Yo, en el nombre de Jesús, hoy entregaré tu cuerpo a las aves y cortaré tu cabeza. En el nombre de Jesús. No fueron el armamento, recuerdan ustedes, no fueron las espadas, los escudos, fue la unción del Espíritu Santo haciéndolo un guerrero fuerte y pudo matar a Goliat. Entonces, el adorar a Dios te convierte en un hombre o una mujer de batalla. Dadas estas cualidades de David, luego eh, despierta el celo, despierta la amargura, la cólera, la envidia de Saúl, ¿sí? ¿Verdad? E intenta matarlo varias veces. Él, viendo esta situación, huye de aquel lugar y en la huida vemos él que un poco que ya no busca al Señor, vemos que aún David que empieza a tener miedo, a tener temor por su vida y por los lugares donde él estuvo. El último lugar fue en el rey Aquís, donde el rey le dice, ¿no es este acaso el rey David, el David del que se cantaba, Saúl mató a 1000 y él a sus 10,000? Y él tuvo temor de su vida y se hizo un loco, empezó, dice, a desbordar saliva o baba por entre su barba y pintar las paredes, se hizo pasar como un loco. Algo
inusual, algo sorprendente, algo que no debió pasar en la vida de David, pero sin embargo pasó. Le invadió el miedo, le invadió el temor de rey, de prácticamente ser ungido como rey, de ser un líder reconocido y temeroso por las batallas que él hizo, porque Saúl le mandó a matar y tener 100 prepucios y él trajo 200 prepucios, haber matado a Goliat el gigante, pasó a hacerse pasar como un loco, babeando y escondiendo y negando su investidura, su identidad. Y ahí es donde él comete uno de los primeros errores porque él empieza a mentir, a mentir. Miente a, al sacerdote Ahimelech. Y bueno, conocemos la historia, lo expuso el pastor en el devocional anterior. Y esta mentira, las mentiras de David, por causa del miedo, por causa del temor y deslindarse y estar huyendo, le va a traer consecuencias, y eso es lo que vamos a ver ahora. Las mentiras de David y hoy las consecuencias de las mentiras de David. Pero Dios tenía que intervenir, Dios tenía que hacer algo por su elegido, porque estaba empezando a tener temor. Y muchas veces nosotros también. Dios nos usa, Dios nos levanta, Dios hace señales a través de nuestras manos, usa nuestros labios, usa nuestras manos, pero al rato sucumbimos, al rato tenemos temor cuando vienen las tormentas, las dificultades, las amenazas de parte de Satanás o de la vida propia, y volvemos a negarnos a nosotros mismos en cuanto a nuestra relación con Dios, y empezamos a huir y empezamos a veces a cometer errores. Bien, esto es más o menos el caso de David. Y aquí la palabra empieza en el capítulo 22, dice las Escrituras, yéndose luego David de ahí, siguió huyendo a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a estar con él. David sigue huyendo, tiene temor de que su vida sea tentado a muerte por el rey Aquís, que lo reconoció, y él se niega y se hace pasar por loco. Huye a la cueva de Adulán, dice las Escrituras. Él busca un refugio ahí. Él no buscó refugiarse en el Señor. Él no buscó a Dios. Él buscó humanamente un lugar donde esconderse, y este era Adulán. Pero Dios había ya preparado este espacio para retenerlo, para disipularlo, para disciplinarlo, para procesarlo. Ya había elegido también Dios. Nada fue casualidad. Dios hizo que él fuera a esta cueva Adulán. Pero aquí hay algo importante. Adulán quiere decir lugar fortificado, o lugar de refugio, o lugar de proceso. Bien, y cuando dice la palabra, sus hermanos y su padre y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él por dos razones: porque lo amaban, porque lo identificaban como el ungido del Señor, y porque también temían por su vida, porque sabían que Saúl ya iba a estar tras de ellos, y que probablemente uno de los lugares donde Saúl primeramente iba a buscar iba a ser en la casa de su padre, y seguramente por la vehemencia de su ira, de su cólera, de su celo, iba a matar a toda su familia. Por eso huyeron a estar con David. Y bueno, y aquí vemos también que dice las Escrituras: y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Antes yo había siempre he leído esta parte de las Escrituras, y siempre me llamó la atención y siempre me gustó, pero siempre Dios habla de diferentes maneras. Y aquí yo voy a dar otro enfoque. Antes era un lugar donde ahí habitaban gente olvidada, gente que ya no amaba su vida, gente que había sido despreciada por la sociedad. Pero aquí también habla de que la Biblia dice que se juntaron. O sea, David llega a la cueva. Yo no podría decir si la cueva realmente estuvo vacía,
pero sí las escrituras dicen que ahí se unieron, se juntaron, vinieron personas que estaban endeudados, que se hallaban de amargura de espíritu, y él fue hecho jefe de ellos. O sea, Dios llamó a David y escogió ese lugar, ya lo dije, para procesarlo, para decir, oye, tú eres el ungido, yo te escogí, yo voy a estar contigo, nada te va a pasar. ¿Recuerdan todas las historias anteriores cuando Dios llamó a hombres y mujeres de Dios? Era lo mismo que estaba haciendo con David. Y era para empoderarlo y hacerlo rey a futuro, porque él tenía que tomar el trono que tenía Saúl. Bien, y dice las escrituras que ahí se unieron todas estas personas. Así como Dios llamó a David a ese lugar, así también Dios llamó a estas personas que eran, ya hemos dicho, afligidos, endeudados y de amargura de espíritu. Así como Dios había escogido a David, también había escogido a esta gente que dice la historia, muchos de ellos, no todos, eran personas que habían sido endeudados por causa de la opresión del imperio o la gobernancia dictatorial de parte de Saúl, por los abusos de impuestos de parte de Saúl. Saúl se había vuelto una persona abusivo, egoísta, y se enriquecía para sí mismo explotando al pueblo. Se había vuelto un dictador. Y toda esta gente ya no tenía nada, entonces fueron a buscar a David porque habían oído y habían sabido que él era el ungido de Jehová. Habían sabido de que él había matado a Goliat. Entonces ellos querían estar con este hombre. David está escondido, yo voy por ahí, yo me uno a él. Yo no puedo estar lejos de este hombre. Dios los escogió, Dios los llamó, y así como llamó a David. Yo no sé cuánto tiempo pudieron estar ahí para que él formara un ejército de 400 hombres. Pudo haber pasado meses. Las escrituras y la historia delata o relata y afirma de que David huyó aproximadamente 16 meses, es decir, 12 meses con 4 meses. Yo no sé qué tiempo estuvo en este lugar, pero debió haber sido un tiempo considerable. ¿Por qué? ¿Cómo tú tratas con personas que son afligidos, amargados, endeudados, gente que en su cabeza ya no hay el deseo de repente de vivir, gente que también otros, mm, unos eran de repente que habían sufrido las consecuencias de un dictador como Saúl, y otros que simplemente eran mendigos y eran personas que no tenían y se unieron a ese lugar. Cómo David tuvo que tratar con estas personas, cómo David tuvo que procesar y ser procesado con Dios. Debió haber sido un lugar de ayuno, debió ser un lugar de mucha oración, de búsqueda del Señor, pero también de entrenamiento militar y formar en David el corazón de pastor. El corazón de rey tiene que ser un corazón de pastor, que mire con misericordia, que mire con agrado al despreciable, que mire y dé abrazo a aquel que no tiene nada, que mire con un corazón y con los ojos del Señor aquel que de repente aún es un maloliento, un loco, una persona que desprecia a la sociedad, pero Dios quería formar el corazón de David, que sea un corazón que después la Biblia diría, y Dios mismo dijo, que David era conforme al corazón de él. Pero aquí fue el entrenamiento, aquí fue el discipulado para dos cosas. Uno, en cuanto a David, para que él sea realmente un pastor, rey y pastor, un rey y pastor con misericordia, un rey y pastor que no discrimine, un rey y pastor que pueda decir, no, este que está al último de la iglesia, este que es un alcohólico, este que viene el maloliente, este puede ser mañana el pastor de mi iglesia cuando yo no esté. Eso vio David y lo vivenció en carne propia. Porque esa gente que luego apestaba, que luego no tenía fe, que no creía en nadie, empezó a creer, empezó a ser formada, empezó a ser discipulada y empezaron a crecer y fueron, dice las escrituras, un ejército de 400 hombres.
hombres que cambiaron, hombres que fueron transformados, hombres que fueron a tener un encuentro personal con Dios, hombres que cambiaron su vida. Y David fue el instrumento de Dios para estas personas. Qué importante, qué tremenda enseñanza. A veces la iglesia, a veces el pastor busca a los médicos, busca a los abogados, busca a los arquitectos, busca a gente que tenga posición económica, intelecto, profesión, propiedades. Decimos, con esta gente vamos a levantar la iglesia, con esta gente vamos a crecer. No, no y no. Miren el corazón de Dios formando a David. ¿En dónde? En la pobredumbre, en la gente que nadie daba nada por ellos. Dios usó la vida de David para levantar un ejército y empoderó el corazón de David. Trabajó el corazón de David para que pueda ser rey y para que pueda ser un militar. Dije dos cosas. Formó Dios en David. Y en las personas, la transformación, el cambio, el convertirse en hombres fieles, dice las Escrituras más adelante. En Crónicas va a hablar mucho de este ejército, que ellos fueron fieles defensores del reino de Cristo y fieles a David. Hombres, dice, con una destreza increíble, hombres para la batalla increíble. Bueno, eso es una historia aparte que lo vamos a ver en el libro de Crónicas. Bien. Dado este proceso, y David en este proceso, no sabemos, dije cuánto tiempo estuvo ahí, David debió entender que Dios había trabajado con él, ya estaba más seguro, estaba ya identificado, ya estaba lleno del Espíritu Santo, se sentía más seguro, ya no había miedo, ya no había temor, Dios había cambiado eso en David. Y David dice, fue de ahí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, te ruego que a mi padre y a mi madre esté con vosotros hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí. Ya sabía David que él estaba siendo procesado, pero llevó a sus padres, tal vez sean sus padres ya de una edad avanzada, por eso David procura tenerlos a bien en un lugar seguro y les dice, quede con ustedes hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo. David hasta ese momento sabía que él era el rey, porque ya se había vuelto jefe de ellos, pastor y jefe militar de ellos, de estos 400. Estaba seguro ya de lo que Dios estaba haciendo, pero cómo lo iba a hacer de aquí en adelante, no lo sabía. Por eso es que él dice, hasta que yo sepa lo que Dios quiere hacer. Sé que soy llamado a ser rey, sé que voy a subir al trono, pero cómo lo va a hacer Dios, yo no lo sé. Yo estoy atento a que Dios me indique y yo voy a obedecer a Dios. Bien. Y ahí se quedaron, dice, todo el tiempo que David se quedó en el lugar fuerte. Por eso yo digo, debe haber sido un tiempo regular. No sabría decirles cuánto tiempo, pero sí debió ser un tiempo donde Dios retuvo ahí a David, escogió a estos hombres para procesarlos. Y en el capítulo 5 dice, algún tiempo después el profeta Gad le dijo a David, no estés ya en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David obedeció, ya no tenía miedo, y se fue al bosque de Aret. Voy a avanzar un poco rápido, pero yo me he detenido en esto porque lo considero bastante importante. Lo que viene es ya, bueno, un poco el carácter de Saúl. Dice, y Saúl en el 6 oyó que se sabía que David y de los que estaban con él, y Saúl estaba, Saúl se entera de que ya no está en Adulam cuando él llega. Por eso que Dios envía al profeta, porque sabía que ya le caía Saúl con su ejército. Usa al profeta para que David salga de ese lugar. Entonces, al saber esto, Saúl, al llegar a ese lugar, Adulam, dice, estaba sentado debajo de un tamarisco sobre un alto y tenía su lanza en la mano y todos sus siervos estaban alrededor de él. ¿Qué quería decir esto? Saúl estaba sentado con su lanza. Cada vez que Saúl tenía su lanza en la mano, era porque quería dañar a alguien o matar a alguien. Ya habíamos visto en otras oportunidades, pasó lo mismo y en algunas 2 oportunidades al menos lanzó su lanza en contra de David, y en alguna ocasión también amenazó a su propio hijo. Entonces ya era conocido el carácter de Saúl. Saúl estaba enojado, enceguecido por el odio, por la cólera, por la ambición, por el poder.
Y Saúl dijo a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os dará a todos vosotros jefes militares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me encubra al oído, como mi hijo ha hecho alianza con él, con él, el hijo de Isaí. Y ninguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que se me aceche como lo hace al día de hoy. ¿Qué está diciendo? Está manipulando y se está volviendo, está demostrando que es egocentrista. Él está diciendo, bueno, hay alguien aquí. Él sospecha que alguien de ellos, de su propio ejército, eh, está haciendo el rol o función de espía, lo está traicionando y le está avisando a David que le está llegando. Pero no, era la intervención de Dios. Recuerden el profeta que envía, le dice: David, ya sal de este lugar porque no es seguro. Entonces ahí Saúl vemos el carácter egocentrista, malo de él, y echa la culpa a su ejército. Dice: ¿acaso les han dado tierras, cosas así? ¿Acaso no han visto cómo David ha conspirado y ha hablado y ha usado la vida de mi propio hijo para ir contra mí? Eso era falso, porque Jonatán no había conspirado en contra de su papá, sino simplemente le dijo: ¿por qué quieres matarlo? ¿Qué cosa de gravedad ha hecho él? Él ha sido fiel contigo, no hay razón de matarlo. Eso era lo único que Jonatán había dicho, y causó la ira también de Saúl. Pero él está echando la culpa como si fuera David un traidor. Es más, no le dice David, le dice el hijo de Isaí. Ya no dice David, aquel que calmaba cuando tocaba el arpa, cuando esos espíritus me atormentaban. Ya no le dice David, aquel que le libró a su ejército y a su integridad de él cuando Goliat amenazaba y mató y cortó su cabeza. Ya no lo nombra así, le dice el hijo de Isaí, con un tema de desprecio hacia David. Vemos el corazón enceguecido de parte de Saúl. Entonces dice las escrituras, Doeg el Edovita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob en Amimelec, el hijo de Anitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también la espada de Goliat el filisteo. Eso fue en el capítulo anterior. Por eso dije yo, en el capítulo anterior se ve la mentira, la manipulación de David, un hombre que huye, no busca al Señor y comete errores. Y aquí su mentira le va a costar la vida de sus seres más queridos, porque el sacerdote era familia de su padre. Entonces dice que le dio provisiones. Entonces Saúl dijo: tráeme ahora a este hombre, y le dice: ¿por qué has conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan, espada, y le diste y para que se levantase contra mí? ¿Por qué me has traicionado? Le dice a Ahimelech. Y Ahimelech responde: rey, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno del rey también? Porque se casó con su hija Mical, ¿se acuerda? Que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa. O sea, ¿cómo puede haber un traidor? ¿Cómo puede? Yo no sé nada, le dice. Yo que sé de David es un hombre fiel a ti, un hombre que te ha respaldado, un hombre que te libró de Goliat, es tu yerno y es una persona ilustre dentro de tu casa. Entonces él dice: lejos sea de mí que no culpe el rey de cosa alguna a tu siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, eso era verdad, grande ni pequeña. Yo no sé nada. Yo atendí a David, tu siervo, a quien tú has reconocido como brazo derecho tuyo. Y el rey le dice: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre y toda la familia. Morirás, le dice. Entonces el rey sigue adelante y dice: volvemos a matar a los sacerdotes, que los maten. No quiso escuchar más, porque estaba ya enceguecido por el odio, el celo, el hambre de poder y de ambición. Y dice que más aquí: sabiendo que ellos huían, no me lo has descubierto. Pero dice: los siervos del rey, aquellos que acompañaban sus brazos derechos de Saúl, no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Temían más a Dios, que importante,
que a Saúl. Ellos podrían decir, aunque me mates Saúl, aunque lances la lanza, valga la redundancia, como siempre lo haces, y me mates, yo no voy a atentar contra los sacerdotes de Jehová. No, nosotros tememos a Dios. Entonces, dice el rey, dijo el rey a Doeg, el edomita, aquel que le lleva el chisme, vamos a decir así decirlo, porque lo había visto cuando David pedía panes y pedía la espada de Goliat a Ahimelech. Y él dice se queda y él ese día mata, dice las escrituras, a 85 varones de los sacerdotes. Una matanza injusta por causa que David se equivocó. Mataron, dice también, así a hombres, mujeres, niños, hasta a los de pecho, bueyes, asnos, ovejas, a todo hirió a filo de espada. Pero uno de ellos escapó, que era el hijo de Ahimelech. Abiatar escapó y huyó tras de David. Luego, al encontrarse con David, le hace ver lo acontecido y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando aquel día Doeg el edomita, él lo haría saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte de todas estas personas de la casa de tu padre. Y era familia también del papá de David. Bien, qué triste, ¿no? Qué triste que David reconoce, posiblemente le causó mucho dolor, cómo se pudo haber equivocado. ¿Por qué no buscó a Dios? ¿Por qué no recurrió a Dios? ¿Por qué no dobló sus rodillas al Señor? Y hubiera echado Dios el temor que había en su corazón, hubiera dado la salvedad necesaria, hubiera resguardado su vida. David se equivocó, pero Dios arregló eso en Adulam. Y podemos entender ahora que nosotros podemos fallar, pero aprendamos lo bueno de David y de lo malo también para poder corregir en nuestro vivir diario y en nuestra relación con Dios. Si Dios usa tu vida, cree que no va a hacerlo solamente por única vez. Si Dios usa tu vida en milagros, en sanidades, en señales o en prodigios, créelo que Dios te llamó a hacer eso. Y buscar siempre la presencia de Dios en momentos de debilidad, en momentos de temor y de miedo, porque como humanos siempre vamos a sucumbir a esas flaquezas en nosotros mismos. Pero es buscar el rostro del Señor y siempre obedecer al Señor en todas las cosas que Dios nos indique. Vemos entonces en conclusión a un Saúl que empezó muy bien y ahora un Saúl cegado por el poder, por el dinero, por la gloria, por el reconocimiento que le gustaba mucho a Saúl. Y vemos a un David procesado como rey, a la forma y a la manera como Dios lo había diseñado. A un David en una cueva, con gente desechada, haciéndose pastor de ellos, entendiendo las razones de cada uno de ellos. Y Dios había escogido a esos 400 también. Entonces ahí nació la iglesia verdadera. La Biblia dice que de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar el mundo en sus entendimientos. Entonces nosotros no veamos con nuestros ojos naturales, no veamos ni sintamos con nuestro corazón carnal, sino veamos con nuestros ojos espirituales, con nuestro corazón espiritual, conforme al corazón y a los ojos del Señor. Que Dios les bendiga.